Muchas son las leyendas que inundan cada rincón de las tierras altas de Escocia, y por muy míticas y reales que parezcan, siempre pueden esconder un ápice de verdad. Una de las más sonadas es la que hay detrás del castillo de Ilean Donan. Narran los lugareños que, el 10 de mayo de 1719, una flota inglesa arrió velas en las cercanías de esta fortaleza, emplazada en una pequeña y verde isla al noroeste de Escocia. Los británicos pillaron por sorpresa a los defensores, entre los que había soldados españoles. La guarnición no vio otra solución para salvar su vida que arrojarse a las aguas, y así lo hicieron, todos salvo un hombre, un capitán rojigualdo que prefirió morir en el corazón de aquellos muros a vivir un día más con la humillación de haber escapado. Cuentan que su fantasma habita todavía el lugar, triste y abotargado por aquel final que él mismo eligió. Pero en este podcast no vamos a entrar en la existencia o no de fantasmas. Eso queda a la opinión de cada cual. Lo nuestro es la historia, y aunque no se lo crean, en aquel paraje escocés hubo soldados españoles enviados por Felipe V pocos meses antes. Lo que no cuenta la leyenda es que lucharon contra la Royal Navy para defender este castillo perdido de las tierras altas de Escocia. Esto es, estamos en la historia. ABC Podcast. Estamos en la historia. El pequeño batallón que España envió para conquistar Escocia. El origen de este episodio se halla en los años posteriores a la Guerra de Sucesión Española, tiempos en los que Felipe V se propuso recuperar los territorios que se habían visto obligados a entregar a las potencias internacionales tras el Tratado de Utrecht. Entre ellos se encontraban regiones como Nápoles, Cerdeña, Milán, Flandes o Sicilia. La reacción fue instantánea. Gran Bretaña, Francia, las Provincias Unidas de los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano Germánico se unieron en la llamada Cuádruple Alianza y declararon la guerra a Felipe V en 1718. Este, a cambio, movió ficha y dio su apoyo a la causa jacobita, la gran enemiga del monarca inglés Jorge II. Enrique Sicilia, historiador y profesor, nos ayuda a desentrañar los sucesos que se esconden en este recuerdo de las Highland. Los jacobitas, es la antigua casa de Estuardo, una casa real escocesa, y un rey de ellos, Jacobo II, fue destronado en 1688 por fuerzas protestantes acaudilladas por Guillermo de Orange, por el estatuto de holandés. A raíz de esa destitución, siempre intentaron ya durante el siglo XVIII, la primera mitad, reconstituir la casa de Estuardo como reyes de Inglaterra y luego de la Gran Bretaña, ¿no? En varias insurrecciones jacobitas, 715, 19 y la más importante en el 45, que todas ellas van a fracasar en ese intento de volver a ser reyes de las Islas Británicas, la Casa de Estuardo, ¿vale? El Reino de España, en la figura del primer Borbón, Felipe V, ¿no? Tras el varapalo del Tratado de Utrecht, ¿no? Donde se pierden gran parte de las posesiones de la antigua monarquía hispánica, lo que intenta a partir de esos años es recomponer un poco, revisar ese Tratado de Utrecht y volver a tener, presencia en diferentes territorios perdidos en esa paz, ¿no? De Utrecht. Y lo que intentó en el 17 al 20 fue un ataque a Cerdeña, luego un ataque a Sicilia, y en el 19 intenta un plan efectivamente para, mediante una diversión en las Islas Británicas, intentar que Gran Bretaña no tuviese tanta presencia en el Mediterráneo, ¿no? Donde estaban esas fuerzas españolas luchando en Sicilia preferentemente, ¿vale? Para, ya digo, recomponer ese imperio o posesiones perdidas en esa parte de Europa Occidental tras el Tratado de Utrecht. España era realista, eso sí. Felipe V no soñaba de veras con ver al pretendiente en el trono. El objetivo era más bien obligar a Gran Bretaña a padecer su particular guerra interna contra las regiones jacobitas de las islas, Escocia e Irlanda. Cuando los ingleses se vieran obligados a retirar a sus tropas de Europa para sofocar aquella revuelta, los soldados españoles caerían sobre Italia. Un plan difícil de llevar a cabo, pero que el cardenal Alberoni creía posible.
Bueno, el cardenal Alberoni, de origen italiano, pues ascendió desde lo más humilde hasta ser nombrado cardenal, ¿no? Lo importante para la visión de España es que, fue, digamos, la mano derecha de Felipe V durante unos años, y él preparó esa diversión estratégica hacia las Islas Británicas para intentar que esa potencia que estaba en guerra contra España a través de la guerra de la Cuádruple Alianza, pues no tuviese tanta presencia en la zona de Sicilia, ¿no? Que es donde combatían desde hacía ya unos años tropas españolas enviadas allí por el propio Alberoni, ¿no? Esta invasión trampa se dividió en dos partes. Por un lado, una primera fuerza se dirigía al sudoeste de Inglaterra. Desde allí, y tras desembarcar, se dirigiría hacia Londres. El contingente no era pequeño, según las cifras que ofrece el historiador decimonónico Cesario Fernández Duro. Juntó el jefe de escuadra, don Baltasar de Guevara, una división de 2 navíos, una fragata y 20 transportes, con los que salió a la mar el 10 de marzo. Fue recogiendo de Vigo, Coruña, Santander y Pasajes más bajeles, 4 de guerra, 25 de carga con soldados de infantería y caballería, 30.000 fusiles, 500 monturas, pólvora, municiones, mantenimientos, algunos señores de calidad escoceses e irlandeses a las órdenes de Sir Jorge Butler, y continuó navegación. Un segundo contingente dirigía sus pasos hacia Escocia, donde trataría de ganarse el apoyo de los clanes de la zona. Una vez iniciada la sublevación, los españoles armarían a los sediciosos y atacarían. Una de las últimas versiones sostiene que partieron 2 fragatas con un batallón español y 7 millares de armas para equipar y animar a los escoceses que se aliaran a ellos. El plan se complicó con el paso de las jornadas. Para empezar, murió Carlos XII de Suecia, que había prometido enviar a miles de soldados para entorpecer los movimientos ingleses, aunque el golpe de gracia fue el mismo que ayudó a acabar con la grande y felicísima armada, la llegada de un terrible temporal que obligó a dispersarse a la flota principal. Una borrasca irresistible interrumpió la navegación sobre el Cabo Finisterre, constriñendo a las naves dispersas a correr hacia el sur en malísima disposición. La fuerza secundaria tuvo mucha más suerte. Llegó a la isla de Luís sana y salva y desembarcó a 307 españoles dispuestos a sublevar a la región. Por aquellos verdes parajes lograron el apoyo del clan de los Mackenzies y desde allí empezaron a barruntar cuál sería la mejor forma de acceder a otros líderes locales para lograr su apoyo. Una revuelta al más puro estilo William Wallace. El 13 de abril, tras movimientos por aquí y por allá, los españoles se asentaron en la fortaleza más destacada de los Mackenzie, el castillo de Ilean Donan. Ilean Donan está cerca de la famosa isla de Skye, que es muy turística, ¿no? Bueno, es un castillo de marea, es decir, está en un pequeño islote que, según la pleamar o bajamar, pues es más o menos accesible, ¿no? Es un castillo que se planteó fortificado ya desde tiempos de los vikingos, estoy hablando pues de finales ya del siglo XII, principios del XIII, porque todavía había presencia, ¿no?, de los vikingos en esas zonas de las Highlands. Pero básicamente la estructura que se encontraron los españoles en el siglo XVIII venía del siglo XVI, ¿no? Un castillo, ya digo, con diferentes modificaciones y que ya en el siglo XVI, con una cornisa adosada al muro, para colocar cañones, bueno, pues tenía una presencia ya importante para cortar el paso hacia Inverness por vía en este caso marítima, en la zona más occidental de estas Highlands, ¿no? Entonces, bueno, era un castillo suficientemente pertrechado y bien localizado en un lugar estratégico para, ya digo, impedir ese paso de fuerzas invasoras desde el mar, ¿no? Los problemas se multiplicaron para los españoles en las semanas siguientes. Para empezar, no lograron movilizar a los clanes de la región en su favor. Y, por si fuera poco, a principios de mayo, se hizo lomar una flota inglesa decidida a terminar con la resistencia de Ilean Donan. En total, 5 bajeles al mando del capitán Charles Boyle. De ellos llegaron 3, pero bien pertrechados y sobrados de armamento. El 10 de mayo de 1719 comenzó el enfrentamiento. El primer movimiento de los ingleses lo recogió Boyle en el informe que presentó después a la Armada. El día 10, a las 9 de la mañana, envié a mi lugarteniente con bandera blanca para exigir la redención. La respuesta, sin embargo, fue muy castiza. Los nuestros recibieron a tiros al enviado, que se había aproximado a la costa desde Worcester. No podían defenderse, pero tampoco estaban dispuestos a marcharse de allí por las buenas, avergonzando a España.
El informe de Boyle poco dice de las horas que continuaron. Su siguiente anotación se va a las 4 de la tarde cuando, según afirma, un desertor les informó de que los españoles estaban reuniendo un ejército que ya contaba con 4.700 hombres ubicados en un campamento cercano. Ahí los británicos, en el momento que tienen noticias de ese desembarco, ¿no?, en fuerza de esas fuerzas españolas, junto con esos clanes de las Highlands que se van formando a su alrededor, bueno, pues envían rápidamente un contingente naval de 5 barcos, que al final solo son 3, ¿no?, los que prácticamente van a asediar, en este caso por vía marítima, y atacar al castillo, ¿no?, de Eilean Donan, ¿no? Es el Worcester, es un navío de 50 cañones junto a 2 fragatas, ¿no?, la Enterprise con 40 cañones y la Flamborough, ¿no?, de 24. Esas 3 embarcaciones, esas 3 naves de la Royal Navy se sitúan más o menos en un arco semicircular para bombardear el día 10 de mayo de 1719 el castillo, ¿no?, donde están los españoles junto con jacobitas, ¿no? El cañoneo tampoco es tan intenso, es decir, los muros eran de un espesor tremendo, ¿no?, la verdad. Eran muros de bastantes pulgadas y resistieron más o menos bien esos embates, ese bombardeo naval, que no fue del todo exitoso, ¿no? Tanto es así que, bueno, en ese primer día no consiguen tomar el castillo y van ideando, los ingleses en este caso, pues las formas de conquistarlo, ¿no? Al final van a cometer un desembarco más o menos nocturno que sí que va a coger por sorpresa a las fuerzas defensoras, ya estoy hablando al día siguiente, el 11 de mayo, y van a rendir escalando muros y demás de manera más o menos sencilla el castillo en sí, con la guarnición que prácticamente se rinde con muy pocas bajas. Eilean Donan no tuvo un destino demasiado halagüeño. Después de dejarlo como un colador, los ingleses utilizaron 27 barriles de pólvora de los arrebatados a los españoles para volarlo por los aires, y así permaneció, en ruinas, hasta que volvió a ser recuperado en 1919. A día de hoy, puede ser visitado para rememorar esta gesta española. Pero la historia no acabó aquí. Tras la toma del castillo, los 274 españoles que quedaban repartidos por las tierras altas de Escocia plantearon una última batalla contra los ingleses para intentar cumplir su misión, fieles hasta el final. Tras contactar con clanes locales, se enfrentaron a las tropas británicas el 10 de junio de 1719 en la contienda de Glainshield. Pues las fuerzas principales jacobitas todavía estaban en pie de guerra, por decirlo así, y el contingente principal español, ya digo, al mando del teniente coronel Bolaños, de unos 260 hombres, todavía estaban encuadrados en esas fuerzas, ¿no? Al enterarse tanto los líderes jacobitas como el teniente coronel español de esa caída del castillo, bueno, pues se quedan sin la base logística, sin una salida natural también de retirada, y deciden apostarse en un sitio, en una cañada cerca del río Seal, porque bueno, era un lugar bastante adecuado, ¿no?, para enfrentarse a la fuerza que enviaban los británicos desde Inverness para batirles, ¿no? Estoy hablando del ejército que manda Whitman, que era un oficial competente, ¿no? Había luchado ya en el continente, y también en la anterior rebelión jacobita del 15, ¿no? Se enfrentan más o menos el 10 de junio, más o menos un mes después de la caída o del ataque hacia el castillo, en esa cañada de Glainshield, pues unos 1.000 hombres británicos junto con neerlandeses, contra unos 1.000 a 1.200 españoles y jacobitas, ¿no? Estaban al mando todos ellos de William Murray y de Lord Keith, ¿no? Aquellos 274 héroes fueron hechos prisioneros, sabiendo, eso sí, que habían hecho todo lo posible por obedecer las órdenes de su rey. El pequeño batallón que España envió para conquistar Escocia es un podcast de ABC, guionizado por Manu Villatoro y editado por Manuel Garre. En la locución, Manu Villatoro, Manuel Garre y la colaboración de Juan López Córcoles y Pablo Ortega, con especial mención a Enrique Sicilia, profesor e historiador.